And the Oscar goes to... ¿Cómo es que una película sobre un montón de villanos patéticos cambiaría la jerarquía de DC Comics? Bienvenido a la historia de, una nueva sección en donde les contaré de manera breve acerca del proceso que llevó a hacer una película, basándome en documentales, entrevistas, declaraciones y reportajes oficiales. En esta ocasión, aprovechando el estreno de la segunda temporada de Peacemaker, hablaremos de The Suicide Squad. Después del estreno de Man of Steel en 2013, Warner empezó a desarrollar su propio universo compartido de películas que competiría con el ya establecido MCU. Las primeras películas oficiales del universo llegarían en 2016, Batman contra Superman y Escuadrón Suicida. La película, dirigida por David Ayer, contaba la historia de un equipo de supervillanos que debían salvar el mundo ahora que Superman estaba muerto. El elenco tenía a Will Smith como Deadshot, Margot Robbie como Harley Quinn, Viola Davis como Amanda Waller, Joel Kinnaman como Rick Flag, Jay Courtney como el Capitán Boomerang y Jared Leto como el Joker. A pesar de la recepción mixta, la película tuvo una recaudación lo suficientemente buena para que Warner quisiera una secuela, o dos, o tres, o un chingo. Miren, durante un año Warner se puso como loco a confirmar distintos spin-offs, no solo una secuela del Escuadrón Suicida, sino que también una película individual de Deadshot, un spin-off del Joker de Jared Leto, otra película con Harley Quinn y el Joker como protagonistas, otra con Harley, Poison Ivy y Catwoman como las Gotham City Sirens, y otra con Harley Quinn y las Aves de Presa. Por si no es obvio, Warner quería explotar la popularidad que obtuvo Harley Quinn. Y con excepción de Birds of Prey y la secuela de Suicide Squad, todos los proyectos fueron cancelados en menos de 2 años. Durante 2017, Warner estuvo batallando para encontrar a un director. Mel Gibson, Ruben Fisher y John Colette Serra estuvieron en pláticas durante todo ese tiempo. Sin embargo, Warner no aprobó ningún guión que recibió en esos años. Por tanto, Ruben abandonó el proyecto para trabajar en la secuela de Zombieland, Gibson para protagonizar distintas películas, y John prefirió dirigir Jungle Cruise, película en la que conocería a Dwayne Johnson y este lo convencería de dirigir Black Adam. Gavin O'Connor, director de El Contador, fue contratado para finalmente dirigir y escribir la secuela. Según O'Connor, su película se enfocaría en una historia entre Deadshot y su hija Zoe, mientras el Escuadrón Suicida se enfrenta a Deathstroke y a Black Adam. Con un guión casi listo para producirse, Walter Hamada se convirtió en la cabeza de DC Films y le pidió a O'Connor cambiar el tono dramático de la película. So I gave it to him when it's done, and he said to me, we really want this to be a comedy. And I wasn't writing a comedy. And I said, well, when I pitched the movie to the head of the studio, he greenlit me writing the movie that I gave you. So I never pitched a comedy. I don't really write comedies. And he said, well, we really want a comedy. And I was like, okay, I don't know. So it was over. Todo parecía perdido para Warner, hasta que ocurrió un giro inesperado. El 18 de julio de 2018, el actor Mark Duplass publicó un tweet interesante. Querido amigo liberal, si te interesa conocer opiniones de derecha, deberías seguir a Ben Shapiro. No estoy de acuerdo con él en casi nada, pero es una persona genuina que alguna vez me ayudó siendo amable. Tiene buenas intenciones. Ese tweet creó una gran controversia en línea, pues si no lo conoces, Ben Shapiro es un comentarista de extrema derecha que asegura que siempre tiene la razón. James Gunn defendió a Mark diciendo, tal vez no esté de acuerdo con Mark, personalmente pienso que hasta la mamá de Ben Shapiro debería dejar de darle atención, pero eso no hace que Mark sea una mala persona. Probablemente estés pensando eso que tiene que ver con DC, bastante. Como James criticó a Shapiro, sus seguidores de derecha se pusieron a buscar cualquier cosa que dejara mal parado a Gunn y lo desacreditara. Y bueno, encontraron un montón de tweets de 2008 y 2009 bastante peculiares. Al día siguiente, Disney y Marvel despidieron a James y anunciaron que ya no se encargaría de hacer Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Menos de 2 días después de su despido, Warner se acercó a Gunn creyendo que sería su salvación, pues sus películas en el MCU fueran de las más taquilleras, así como las más aclamadas por el público y la crítica. Warner le pidió a Gunn que hiciera una película de Superman, pero Gunn no sintió que pudiera hacer algo con el mismo tono que Man of Steel, así que lo rechazó. Warner lo quería sí o sí trabajando con ellos, así que le dio una oferta que nadie podría rechazar: escribir una película basada en cualquier propiedad de DC que él quisiera. Inmediatamente escogió hacer su propia versión del Escuadrón Suicida. Warner le dio total libertad creativa, diciendo que podía usar o quitar cualquier elemento y personaje que quisiera tanto de la primera película como de los cómics. Su única petición es que considerara mantener a Margot Robbie como Harley Quinn en la cinta.
Al empezar a escribirla, James quería hacer una película que homenajeara los cómics de John Ostrander, donde el Escuadrón era un equipo de villanos desconocidos y perdedores en misiones mortales de guerra. Y es que Gunn quería hacer una película de acción con un ensamble como El Gran Escape o The Dirty Dozen. Para escoger el equipo ideal, James tardó casi una semana en escoger a los miembros. Del primer equipo, James quería mantener a los personajes clave que aparecen en los cómics: Harley Quinn, Capitán Boomerang, Deadshot, Rick Flag y Amanda Waller. James decidió reemplazar a Killer Croc con King Shark, pues prefería ver a un tiburón salvaje que a veces actúa como un humano y no a un humano que a veces actúa como un cocodrilo. También decidió no usar a personajes que en los cómics son más antihéroes que villanos, como Katana, Enchantress y Tigre de Bronce. De igual manera, nunca quiso usar al Joker, pues lo sentía fuera de lugar en esta misión. Peacemaker, Polka Dot Man y Ratcatcher fueron los primeros personajes nuevos que añadió, pues quería hacer versiones completamente diferentes de las que existían de ellos en los cómics, pero el resto del equipo fue difícil. Gunn consideró a distintos personajes para llegar a la película, como Sportsmaster, Killer Frost, Livewire, Black Spider, KG Beast, Kimo e incluso al Black Manta de la película de Aquaman. Al final, decidió escoger algunos personajes aún más desconocidos que estos para un equipo más desechable. Aunque el primer borrador de guión incluía a Superman como el antagonista, Gunn decidió usar a Starro por una sencilla razón. There was a time when I thought the Suicide Squad should fight Superman. But when I came up with Starro, he's a character I love from the comics. He's absolutely ludicrous, but he's also very scary in his own way. So I thought he was one of the major DC villains that was probably never going to be put into another movie. And if they did, they would do it like the Black Cloud version of Starro, not like a giant walking starfish. Con el guión terminado, los ejecutivos en Warner le propusieron que dirigiera la película, cosa que se hizo oficial en febrero de 2019. David Ayer, director de la primera película, apoyó la decisión diciendo que Gunn era el hombre indicado para hacer la secuela. Peter Safran, el productor de Aquaman y Shazam, fungió también como productor, junto con Charles Rowan, productor de las primeras películas del DCU. Ahora, era momento de buscar al elenco. Las primeras actrices en volver fueron Viola Davis y Margot Robbie, ya que fueron lo mejor de la primera parte. Aunque Jay Courtney y Joel Kinnaman también decidieron volver, había alguien que no podía: Will Smith. Smith tenía una agenda llena al estar trabajando en Bad Boys for Life y King Richard, por lo que había que buscar un reemplazo. En cuanto Smith salió del proyecto, Gunn inmediatamente empezó a reescribir su personaje para que Idris Elba lo interpretara. Idris se reunió con Gunn y Safran y aceptó. Sin embargo, por casi un mes, tanto los productores como Idris Elba y James Gunn se reunían para decidir si Elba debería ser Deadshot o algún otro personaje, para dejar la puerta abierta a que Smith regresara en algún momento a interpretar este personaje. Finalmente, en abril se decidió que el personaje de Elba sería Bloodsport, un mercenario con algunas características similares a Deadshot, para evitar una reescritura mayor. Para Ratcatcher 2 se probaron a 200 actrices, pero Daniela Melchior fue escogida al ver la química que tenía con ratas vivas en la audición. David Dastmalchian le pidió a James que le diera el papel más ridículo que tuviera en la película, por lo que rápidamente lo contrató para ser Polka Dot Man, diciendo que era una elección obvia que aún así él nunca se imaginó. El personaje de Peacemaker fue escrito para Dave Bautista, quien fue el que más apoyó a James Gunn tras su salida de Marvel. Sin embargo, tuvo que declinar, pues las filmaciones se juntaban con las de Army of the Dead, donde Bautista tendría el papel protagónico. Para encontrar un reemplazo, James decidió buscar a un luchador que también tuviera experiencia actuando y que tuviera la capacidad de hacer reír. Sobra decir que John Cena quedaba perfecto para el papel. Los colaboradores habituales de James Gunn, Michael Rooker, Nathan Fillion y Sean Gunn, fueron casteados como Savant, TDK y Whistle, miembros de un equipo desechable. Finalmente, se añadieron varios actores famosos en pequeños papeles. Taika Waititi se unió como el Ratcatcher original, Peter Capaldi como The Tinker, Joaquín Cosío como el General Suárez y Pete Davidson como Blackguard, quien solo aceptó el papel porque su personaje se llamaba Dick. Para Gunn, un detalle importante eran los trajes de los personajes. Le encargó a Juliana Makowski, la diseñadora de vestuario, que los trajes debían ser extremadamente parecidos a los de los cómics, o al menos los de los personajes más importantes. Esto fue un reto para Juliana, pues varios de los personajes tenían diseños un poco ridículos. Sin embargo, cuando James le dijo que no necesitaba que todos los personajes se vieran del mismo estilo, que pareciera que cada uno viene de su propia película distinta, ayudó a diversificar los materiales y el nivel de detalle que hubo para cada villano.
el accesorio más difícil fue el casco de Peacemaker, pues hubo decenas de ilustraciones y prototipos hasta que decidió hacerlo de cromo extremadamente brillante, pues creyó que solo se usaría en algunas tomas heroicas. Pero en cuanto James Gunn y John Cena lo vieron, decidieron que Peacemaker lo usaría en casi todas sus escenas. La filmación empezó en septiembre de 2019 en los estudios Pinewood de Atlanta. A pesar de que las batallas al inicio y al final de la película son en exteriores, ambas fueron hechos en set. Para Jotunheim se construyó un pequeño barrio de 330 metros, mientras que para la playa se construyó casi 1 kilómetro entero. James explicó que crear una playa entera en un lote baldío era mucho más fácil y barato que grabar en una playa de verdad. No puedo grabar algo de esta magnitud en una playa. La electricidad es muy difícil de manipular, sin mencionar que no controlas la intensidad del océano. Y tampoco podía grabar esa escena en una playa pequeña. Cuando se lo expliqué a los productores, ellos estuvieron de acuerdo. Al final, crear una playa era mucho más barato que poder grabar en una de verdad. Durante 3 meses grabaron en los sets, mientras que en enero de 2020 grabaron por un mes las escenas en exteriores de Corto Maltés en la ciudad de Colón, Panamá. Finalmente, grabaron un par de escenas en Portugal y la grabación terminó a finales de febrero, justo antes del COVID-19. Por defecto, la edición de la película se hizo de manera remota. Fred Raskin, editor de las películas de Los Guardianes, se unió a Christian Wagner para hacer el montaje de la película. La pelea entre Rick Flag y Peacemaker fue filmada de manera normal, sin embargo, durante la edición decidieron hacer que se proyectara en el casco de Peacemaker para darle un toque más dramático. Aunque el personaje de King Shark fue escrito específicamente para Sylvester Stallone, Gunn tenía miedo de que Stallone lo rechazara, así que contrató a otro actor durante el proceso de casting. Sin embargo, a Gunn no le gustó, así que decidió reemplazarlo al terminar las grabaciones, pero el nuevo actor tampoco lo convenció. De acuerdo a James Gunn, se contrató a un tercer actor bastante famoso durante la edición, pero su voz tampoco servía para el personaje. James finalmente se armó de valor, le ofreció el papel a Stallone y él de inmediato aceptó darle la voz porque sonaba divertido. En un inicio, Tyler Bates iba a componer la música como lo hace en todas las películas de James Gunn. Sin embargo, Tyler abandonó el proyecto por diferencias creativas. Para reemplazarlo, Gunn decidió contratar a John Murphy, compositor de 28 días después que se había retirado en 2010. Sin embargo, el proyecto llamó la atención de John Murphy y desde entonces ha hecho música para todos los proyectos de James Gunn. La película ya estaba terminada en febrero de 2021, solo que había un pequeño problema. Warner decidió probar una serie de Peacemaker donde James sería el showrunner, y en el corte original Peacemaker estaba muerto. En cuanto empezaron las grabaciones de la serie de Peacemaker, la primera escena que se grabó fue la postcréditos donde aparecen Economos, Harcourt y Peacemaker. Originalmente, la única postcréditos era la escena en la playa con Whistle. Finalmente, El Escuadrón Suicida se estrenó el 5 de agosto en cines de todo el mundo, y al día siguiente se estrenó en HBO Max, debido a la estrategia de estreno simultáneo que tuvo durante la pandemia. El resultado en taquilla fue pésimo. Logró recaudar $170 millones con un presupuesto de 180, y aunque no hay datos concretos de las vistas en parte de HBO, fue la quinta película más pirateada de 2021, así que supongo que tuvo bastantes reproducciones. A pesar de su nula recaudación, obtuvo elogios de parte de la crítica y el público, pidiendo ver más de estos personajes. Y bueno, el resto fue historia. Marvel recontrató a James Gunn para hacer no solo Guardianes de la Galaxia Volumen 3, sino también un especial de Navidad y algunos cortos de Groot. James Gunn y Peter Safran fueron promovidos a CEOs de DC Studios. James dirigió finalmente su película de Superman, pero sorpresivamente fue Peacemaker quien recibió el amor del público en esta ocasión, apareciendo en Mortal Kombat, en un anime de Suicide Squad y teniendo su propia serie elogiada por crítica y audiencia, que recién estrenó una segunda temporada. La vida de John Cena no volvería a ser la misma. Esta fue la historia de The Suicide Squad, una película que nació de la peor pesadilla de James Gunn y le consiguió el mejor sueño que puede vivir actualmente. Espero que este video te haya sido útil o al menos interesante. Cuéntame en los comentarios qué te pareció el video, si te gustaría que esta sección continuara y si es así, qué película te gustaría que fuera la siguiente. No te olvides de suscribirte y compartir el video. Te dejo en las fuentes utilizadas en la descripción para que puedas comprobar la información que te compartí. Nos vemos en el próximo video. Adiós.